Miren, este es un comunicado que publicó hace un ratito la presidencia de Ecuador. Es algo así como para tratar de calmar las aguas, porque yo he notado en las menciones que se hacen sobre este tema, la gente de Ecuador, incluso del propio partido, de la propia corriente del presidente actual de Ecuador, está enojada por lo que pasó, no les gustó. O sea, sienten que se pudo haber hecho mejor. Vaya. Pero bueno, el caso es que sale el presidente Noboa de Ecuador a decir que están dispuestos a llegar a algún arreglo con México, pero que ellos no van a permitir jamás que no se haga justicia contra los delincuentes. Es peculiar su comunicado. Estoy seguro que lo publicaron por esto que les estoy diciendo, porque hay gente en Ecuador muy enojada. No solamente la oposición, sino gente desde dentro de su propio gobierno e incluso pues la gente que votó por él. Fíjense lo que dice: ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión. Es una situación compleja y sin precedentes que vive el país. He tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo y el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de su fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Yo en esta parte le doy completamente la razón al presidente de Ecuador. Lo que hizo el gobierno de México no estuvo bien. Por más que los adoctrinaditos vicariantes hagan cabriolas, maromas, por más de que les pongan mucho grado de dificultad a sus maromas, lo que hizo el gobierno de México estuvo muy mal. Esto no quita, repito, y lo tengo que decir en cada video que se siga haciendo sobre este tema, esto no quita que lo que hizo Ecuador haya estado bien. Que quede claro, tanto López como Noboa se equivocaron, los dos. Pero bueno, hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyecto político por encima de la soberanía, dignidad y la justicia del Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme en un extremo del cual nunca he sido parte. Se vio muy facho el presidente de Ecuador, la neta. Y dice que no lo pongan ahí, pero sabemos qué es. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos, dicen, han solicitado a México que nos declare la guerra y la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Y la verdad es que aquí otra vez le vuelvo a dar la razón al presidente de Ecuador. ¿Cómo es posible que desde dentro de su propio país, sus propios políticos, su propia gente, aunque sean de oposición, pidan que un país le declare la guerra a su país? Necesitan tener estiércol en la cabeza esos políticos, ¿eh? ¿Cómo es posible? Es como si alguien en este momento de la organización criminal del PAN, por todas las atrocidades que ha cometido el imbécil de López en la presidencia, dijera, alguien, no sé, pónganle ustedes el nombre que quieran, Xóchitl Gálvez, que se le declare la guerra a México por X cosa. No, por favor, no. Eso de verdad sí es ser apátrida, es ser muy miserable. Ante cualquier situación que venga desde fuera para tu país, lo primero es tu país. Lo primero. Y oigan, hablar de que se le declare la guerra a tu país. Oigan, por favor, declaren la guerra a mi país para ver si... Esto me suena a lo que muchos lerdos en México dicen, ya que entren los Marines de Estados Unidos contra los cárteles. No manchen, que tienen en la tatema. Pero bueno,
Y sí, tiene razón el presidente de Ecuador, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Hay que entender que no estamos jugando, que nos estamos jugando, que no estamos jugando, no, que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Van a tener una consulta popular en estos días. El Ecuador es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Pues no es verdad, señor Noboa. Respetar el derecho internacional es, sí, el gobierno de México la defecó, llevándose a este corrupto, a este delincuente sentenciado a darle asilo, pero hay instancias internacionales que pudieron haber resuelto este conflicto diplomático. Lo pudieron haber hecho. Lo que hizo, por ejemplo, hoy México, acudir a la Corte Internacional de Justicia, eso lo pudo haber hecho Noboa. Eso. A ver, es una situación compleja entre dos países, ambos creemos tener la razón, necesitamos un árbitro neutral que nos diga, tú tienes la razón. Y no lo hizo. O sea, lo que hizo Noboa es verdaderamente vergonzoso para la gente de su propio país. Por eso están tan enojados. Incluso gente de sus propias filas. Por eso este comunicado. Pero bueno, el Ecuador dice es un país de paz y de justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional. Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocia y que jamás protegeremos a criminales que les han hecho daño a los mexicanos. Esto se refiere a que a este señor Jorge Glass se le relaciona con cárteles mexicanos. Y eso es algo en lo que el anélido de la presidencia nunca pensó. Nunca pensó. Pero bueno, finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. ¡Wow! Pero bueno, yo no sé hasta dónde vaya a llegar esto. Obviamente no va a llegar a una guerra como piden políticos torpes de Ecuador. Obviamente no va a llegar a una guerra como muchos torpes en México también pedían. Declaremos la guerra a Ecuador, no manchen. Es que a mí me cuesta trabajo entender a esta gente bélica que le salió el nacionalismo bélico. Por ejemplo, la diputadeta esta, Andrea Chávez, colocando esa frase del himno nacional de Maciosare, un extraño enemigo. O sea, un espíritu bélico. Y me cuesta trabajo entenderlo porque estamos en el siglo XXI. Es el año 2024. Tenemos desde hace más de un año una guerra en Ucrania que ha sido televisada, si ustedes quieren, completita. Y acaba de ocurrir una atrocidad que se está perpetrando desde hace ya bastantes meses en Palestina por parte de los criminales de Israel. Y lo estamos viendo y observamos lo que pasa en una guerra y aún así quieren una guerra. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué quieren experimentar eso? No manchen. Pero bueno, esto y que quede bien claro, porque ayer entraron, y qué bien que lo hicieron y entendieron, entraron personas de Ecuador a los videos que hemos subido y algunos se disculpaban por su gobierno. No tienen por qué disculparse. Esto es cosa de su gobierno. Como decía yo, a mí la gente de Ecuador me cae muy bien. Es más, hasta me gusta el acento. ¿Qué tienen? Y no es nada contra ustedes. Estas son cosas de su presidente pendejo y el presidente pendejo de mi país. Nada más. Saludos, compas.